Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de las cartas católicas. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. En las actuales ediciones de la Biblia, después de las cartas de San Pablo, vienen 7 cartas que llevan el título común de católicas: una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan y una de San Judas. Se desconoce el sentido exacto del calificativo de católicas, que la tradición les viene dando a partir de Orígenes, Eusebio y Jerónimo. San Isidoro de Sevilla lo entendía en el sentido de universales. Globalmente consideradas, tienen una destinación más general que tenían las cartas de San Pablo, dirigidas siempre a iglesias o personas particulares. Con todo, se trata de una universalidad relativa, y en algunas de ellas, como son la segunda y tercera de San Juan, esta universalidad falta totalmente. Es muy posible que también razones de orden práctico hayan motivado esta designación de católicas, por ejemplo, la conveniencia de englobar bajo una denominación común todas las cartas que no pertenecían a San Pablo. De esta manera, todo el epistolario del Nuevo Testamento quedaba dividido en 2 cuerpos: el Corpus Paulinum y las cartas católicas. Si bien no alcanzan la riqueza doctrinal de las de San Pablo, las cartas católicas encierran valores de eterna actualidad. Siguen siendo actuales las advertencias de Santiago contra las riquezas mal adquiridas, su doctrina sobre las tentaciones, la oración y la esterilidad de la fe sin obras. Conservan toda su actualidad las palabras de Pedro cuando nos propone a Cristo doliente como ejemplo que imitar en medio de la prueba y la tribulación. Siguen siendo emocionantes las páginas de San Juan cuando habla de nuestra condición de hijos de Dios y del amor fraternal que nos debemos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de las cartas católicas. Ahora comenzamos con la carta de Santiago. Primero os traigo su prólogo. Dice así: Autor. El autor de la carta es Santiago el Menor, hijo de Cleofas y de María, hermana de la Virgen, hermano de Judas, Simón y José, primo de Jesucristo. Fue apóstol de Jesucristo, que gozaba de gran autoridad, pues en el Concilio de Jerusalén interviene después de San Pedro, con el que propone una solución aceptada por todos al problema de los judaizantes. San Pablo le llama columna de la Iglesia. Fue obispo de Jerusalén hasta su muerte, que acaeció con toda probabilidad en el año 62 o 63, en una sublevación popular instigada por los escribas y fariseos. El Evangelio nos habla también de Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, que fue martirizado el año 44. Destinatarios.
Los judíos de la diáspora, los que viven en medio de los gentiles, el apóstol les anima a soportar pacientemente las persecuciones, les exhorta a la práctica de la doctrina cristiana y les pone en guardia contra las primeras herejías cristianas, simonitas, nicolaitas, etc., que interpretando mal algunas palabras de San Pablo aseguraban que para salvarse bastaba la fe, sin necesidad de obras buenas. Santiago insiste en la justicia y en la caridad como virtudes básicas del cristianismo y afirma que la fe sin obras es vana y no sirve para la salvación. La carta se escribió hacia el año 60 y supone la carta de San Pablo a los romanos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de la carta de Santiago. Ahora vamos con dicha carta en sí. Dice así: Dirección y saludos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. Consejos para el tiempo de pruebas. Tened, hermanos míos, como suprema alegría las diversas pruebas a que podéis ser sometido, sabiendo que la fe probada produce constancia, pero que la constancia vaya acompañada de obras perfectas, para que seáis perfectos, irreprochables, sin dejar nada que desear. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que a todos da con liberalidad y sin reproche, y le será concedida, pero que pida con confianza, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar agitadas por el viento y llevadas de una parte a otra. Un hombre así no piense recibir nada del Señor. Es un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de humilde condición se glorie de su exaltación y el rico de su humillación, porque pasará como la flor del heno. El sol ardiente se ha levantado y ha secado el heno, se ha marchitado la flor y ha desaparecido su belleza. Así se marchitará el rico en sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque si le ha superado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación y la gracia. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, que le atrae y seduce. Después la concupiscencia, una vez consentida, engendra el pecado y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. No os engañéis, pues mis queridos hermanos, todo don excelente y toda donación perfecta viene de lo alto, del Padre de las luces, en él que no hay cambio. Todo don excelente y toda donación perfecta viene de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay cambio, ni sombra de variación. Él nos ha engendrado según su beneplácito por la palabra de la verdad, para que seamos como las primicias de sus criaturas. Deberes para con la palabra de Dios. Sabed, mis queridos hermanos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, pero lento para hablar y para airarse, porque el hombre airado no practica la justicia de Dios. Por eso deponed todo vicio y toda manifestación de malicia y recibid con docilidad la palabra que ha sido plantada en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Practicad pues la palabra y no os contentéis solo con escucharla engañándoos a vosotros mismos.
porque si uno escucha la palabra y no la practica es semejante a un hombre que mira su cara en un espejo y después de haberla visto se olvida enseguida cómo era. Pero el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como un oyente olvidadizo, sino como un activo cumplidor, será bienaventurado en practicarla. El que cree que es religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La práctica religiosa pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de los vicios del mundo. Los pobres. Hermanos míos, no mezcléis la aceptación de personas con la fe de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Si entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y vestido elegantemente, y entra también un pobre con vestido miserable, y vosotros volvéis vuestra mirada al que viste elegantemente y le decís, tú siéntate aquí en el puesto de honor, y al pobre tú estate de pie allí, o siéntate bajo mi escabel. No hacéis así distinción entre vosotros mismos y no juzgáis con pensamientos perversos. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres según el mundo, ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros despreciáis al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el bello nombre que ha sido invocado sobre nosotros? Si cumplís la ley real, según la escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien, pero si tenéis acepción de personas, cometéis un pecado y la ley os condena como transgresores. Porque el que guarda toda la ley pero peca, aunque solo sea contra un mandamiento, se hace culpable de todos. Pues el que ha dicho no cometerás adulterio, ha dicho también no matarás. Porque si no cometes adulterio y matas, te haces transgresor de la ley. Hablad y obrad como quien debe ser juzgado por una ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa del juicio. No hay fe verdadera sin obras. Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento cotidiano, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y alimentaos, sin darles lo necesario para los cuerpos, ¿de qué le sirve esto? Lo mismo es la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por el contrario se dirá, tú tienes la fe y yo las obras. Muéstrame si puedes tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Muy bien, los demonios lo creen también y tiemblan. ¿Quieres saber, oh insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham nuestro padre no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Tú ves que la fe cooperaba con las obras y que la fe se hizo perfecta con las obras? Se cumplió la escritura que decía, Abraham creyó en Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y Rahab, la meretriz, ¿no fue también justificada por las obras al recibir a los mensajeros y hacerles partir por otro camino? De la misma manera que el cuerpo sin el alma está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Los pecados de la lengua y la verdadera sabiduría.
Hermanos míos, no queréis ser muchos los maestros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Todos faltamos de muchas maneras. Si uno no falta en las palabras, es un hombre perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Metemos el freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y podamos así dirigir todo su cuerpo. De la misma manera las naves que aun siendo tan grandes y azotadas por vientos impetuosos son dirigidas por un pequeño timón, según la voluntad del piloto. Así también la lengua es un pequeño miembro que se atreve a grandes cosas. Observad que una pequeña chispa puede incendiar un bosque inmenso. La lengua es también de fuego, el mundo de la iniquidad. La lengua puesta en medio de nuestros miembros infecta todo nuestro cuerpo, inflama el curso de la vida. Cuando está inflamada de la Gehenna, toda clase de bestias y de aves, de reptiles y de peces es domable y ha sido de hecho domada por los hombres. Pero nadie ha podido domar nunca la lengua, es un azote irrefrenable, llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen las bendiciones y las maldiciones, pero no debe ser así. Hermanos míos, ¿acaso una fuente hecha por el mismo caño, agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, la higuera, repito y corrijo. ¿Acaso, hermanos míos, la higuera puede producir aceitunas y la viña higos? Como el agua salada no dará jamás agua dulce, ¿quién es sabio y experimentado entre vosotros, que muestre con su buena conducta su dulzura y su sabiduría? Pero si tenéis en vuestros corazones envidia amarga y espíritu de disputa, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no viene de arriba, sino que es terreno sensual endemoniada. Pues donde hay envidia y espíritu de disputa, allí hay desorden y toda clase de obras malas. La sabiduría de arriba, por el contrario, es ante todo pura, pacífica, condescendiente, conciliadora, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en la paz para los que obran la paz. Origen de los litigios. ¿De dónde vienen las luchas? Repito y corrijo. ¿De dónde vienen las luchas y los litigios entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Entonces matáis, envidiáis y no podéis alcanzar nada. Entonces combatís y os hacéis la guerra. No tenéis por qué no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para obtener satisfacción de vuestras pasiones. Consejos especiales. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en vano dice la Escritura: el Espíritu de Dios que habita en nosotros ama hasta con celos, pero da una gracia mayor, según dice la Escritura? Dios resiste a los soberbios, pero da la gracia a los humildes. Someteos por tanto a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, gentes de alma doble. Reconoced vuestra miseria, llorad y clamad. Tórnese en llanto vuestra risa y vuestra alegría en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, Él os ensalzará. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de su hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley, y si
Juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Uno solo él es el legislador y juez, el cual puede salvar y perder. Mas tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Contra la presunción. Y ahora vosotros los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Vosotros que no sabéis qué pasará mañana, que es pues vuestra vida, sois humo, que aparece un instante y luego se disipa. Debéis decir, en vez de eso, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Y ahora os jactáis de vuestras fanfarronadas. Esta clase de jactancias es mala, pues el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Amonestaciones a los ricos. Y ahora vosotros los ricos llorad con fuertes gemidos por las desventuras que van a sobreveniros. Vuestra riqueza se pudrió y vuestros vestidos se han apolillado. Vuestro oro y plata se ha puesto roñosos y su roña será un testimonio en contra vuestra y devorará vuestra carne como fuego. Atesorasteis en los últimos días el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, por vosotros defraudado, clama y los lamentos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra en delicias y placeres y habéis engordado vuestro corazón para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo sin que él os opusiera resistencia. Paciencia en la espera del Señor. Tened por tanto paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ved como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros pacientemente, fortaleced vuestros ánimos, porque la venida del Señor está próxima. No os quejéis, hermanos. Unos de otros, para que no seáis juzgados. Ved que el juez está a las puertas. Tomad, hermanos, como modelos de constancia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo tenemos por bienaventurados a los que fueron pacientes. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el designio del Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos míos, ante todo no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con cualquier otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para no incurrir en juicio. La santa unción. ¿Está afligido alguno de vosotros? Ore. ¿Está alegre? Entonces, himnos. ¿Enferma alguno de vosotros? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiese cometido. Confesad los pecados unos a otros y orad unos por otros, para que os curéis. La oración fervorosa del justo tiene un gran poder. Elías era un hombre de vuestra misma condición. Oró fervorosamente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La conversión de los pecadores. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su extraviado camino libra su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo y la carta de Santiago. Ahora continuamos con la primera carta de San Pedro. Ahora primero os traigo su prólogo, que dice así: destinación e índole. Según declaración expresa del propio autor, su escrito está destinado a exhortar a los lectores y a testificar que la gracia de Dios es la verdadera. Efectivamente, la 1p. Se presenta excepción hecha de la introducción y la conclusión, como una serie de exhortaciones morales unidas entre sí más bien por asonancias verbales que por trabazón lógica. Paralelas a las exhortaciones van unas cuantas consideraciones doctrinales que sirven aquellas de luz y fundamento. Las repetidas alusiones al sacramento del bautismo inducen a pensar que el autor se ha inspirado para componer su carta en la catequesis bautismal. Algunos autores han llegado a concluir incluso que toda la carta o parte de ella, por lo menos, sería una liturgia bautismal. Autor. El autor de la primera p. se presenta a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo, testigo de los sufrimientos de Cristo y presbítero. Tiene además a su lado, en el momento de escribir, a Marcos, su hijo, el cual, según una antigua tradición que arranca de Papías hacia el año 130, acompañaba al príncipe de los apóstoles en su ministerio y le servía de intérprete. Apoyada en estos datos externos y otros de origen interno, la tradición ha mantenido ininterrumpidamente la autenticidad petrina de 1p. Ha sido solamente en estos últimos tiempos cuando la crítica ha descubierto en 1p. Algunos indicios que se explican mal en la pluma de San Pedro, la lengua, por ejemplo, y el estilo elegantes de 1p. Se explican mal en una semita de origen galileo, cuya lengua materna era el arameo. Por su fondo doctrinal e ideológico, la 1p. Está en estrecha relación con las cartas paulinas, especialmente Rom y F. La misma 1p. Nos pone en la pista de una solución de compromiso cuando dice al final: por medio de Silvano os he escrito estas pocas palabras, es decir, el responsable último de la 1p. es San Pedro. Pero la redacción inmediata de la carta se debe sin duda a Silvano, que procedía del mundo helénico y había acompañado durante mucho tiempo a San Pablo. La intervención literaria de Silvano explica la elegancia de 1p. Y al mismo tiempo su parentesco de fondo con la teología paulina. Plan de la carta. Primero tenemos el encabezamiento. Después el himno de alabanza. El autor canta la misericordia de Dios que nos ha dado la esperanza de la salvación mediante los padecimientos y resurrección de Jesucristo predichos de antemano por los profetas. Primera parte, exhortaciones generales. La nueva vida inaugurada por la muerte y resurrección de Jesucristo tiene sus exigencias. De ahí estas exhortaciones que formula el autor. A. Exhortación a una vida cristiana santa,
Así lo pide Dios, que es santo y severo juez, y el alto precio pagado por nuestro rescate. B. Exhortación al amor fraternal. Así lo pide la nueva vida a la que habéis sido engendrados y vuestra condición de piedras vivas edificadas sobre Cristo, piedra angular, en orden a formar un templo espiritual y un sacerdocio santo. Segunda parte, exhortaciones especiales. El autor aplica los anteriores principios generales a los distintos grupos sociales y a las distintas situaciones de la vida, tanto en el seno de la comunidad cristiana como en las relaciones de ésta con los gentiles. Dichosos los cristianos si su intachable conducta les ocasiona padecimientos incluso injustos. También Cristo, siendo justo, murió por los injustos. El pensamiento de la muerte de Cristo evoca en la memoria del autor el recuerdo del bautismo que asocia a los bautizados a Cristo muerto y los obliga a romper con la mala vida pasada, aunque esto les valga la burla y las injurias de los paganos. Tercera parte. Exhortaciones escatológicas. Bajo la impresión del juicio y retribución final, el autor formula unas cuantas exhortaciones relativas a la práctica de las virtudes, recto uso de los carismas, fortaleza y confianza en las tribulaciones, deberes mutuos entre los pastores y miembros de la comunidad. Y luego tenemos el epílogo. Saludos y bendición. Alusión a Silvano, redactor de la carta. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con el contenido en sí de la primera carta de San Pedro. Dice así. Encabezamiento. Pedro, apóstol de Jesucristo a los peregrinos en tierra extranjera, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre para ser santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La gracia y la paz abunden en vosotros. Himno de alabanza. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual os está reservada en el cielo a vosotros, los que mediante la fe os veis custodiados por el poder de Dios en vistas a la salvación que está pronta a manifestarse en los últimos tiempos, de lo cual os alegráis ya, aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, para que la pureza de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque acrisolado por el fuego se corrompe, aparezca digna de alabanza, de gloria y de honor, cuando tenga lugar la manifestación de Jesucristo, al cual amáis sin haber visto, en el cual ahora sin verlo creéis y os alegráis, con gozo inefable y glorioso, seguros de recibir el objeto de vuestra fe, la salvación de las almas. En esta salvación centraron sus estudios e investigación a los profetas que vaticinaron sobre la gracia a vosotros destinada, escudriñando el tiempo y las circunstancias indicadas por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, predicando de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria consiguiente. Estos profetas tuvieron conocimiento de
que no tanto para sí mismos cuanto para vosotros tenían el ministerio de proclamar estas cosas que ahora os han sido anunciadas a través de los predicadores del Evangelio que habían por virtud, repito, que hablan por virtud del Espíritu Santo enviado del cielo y hacia los cuales los ángeles mismos se vuelven con acuciante avidez. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Ahora vamos con exhortaciones generales. Exhortación a una vida cristiana santa, por lo cual, ceñidos los lomos de vuestro espíritu, permaneced imperturbables. Repito, permaneced imperturbables y poned toda vuestra esperanza en la gracia que os será otorgada el día de la manifestación de Jesucristo. Como hijos de la obediencia, no queráis adaptaros a las concupiscencias que os esclavizaban en otro tiempo, en los días de la ignorancia. Antes bien, sed santos en toda vuestra vida como es santo el que os ha llamado. Pues está escrito, sed santos porque santo soy yo, y si invocáis como Padre al que imparcialmente juzga a cada uno según sus obras, vivid con temor el tiempo de vuestra peregrinación. Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida vacía, heredada de vuestros mayores, no con metales corruptibles, oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin tacha ni defecto, predestinado desde toda la eternidad y manifestado en la plenitud de los tiempos por amor hacia vosotros, los que por él creéis en Dios, el cual, habiéndole resucitado de entre los muertos y coronado de gloria, viene a ser por lo mismo el objeto de vuestra fe y vuestra esperanza. Exhortación al amor fraternal, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad con el fin de llegar a una sincera fraternidad, amaos cordial e intensamente unos a otros como quienes han sido regenerados, no de semilla viciada, sino incorruptible. La palabra viva y eterna de Dios, pues toda carne es como heno y toda su gloria como flor de heno. Seca el heno y seca la flor. Repito y corrijo. La palabra viva y eterna de Dios, pues toda carne es como heno y toda su gloria como flor de heno. Se seca el heno y se cae la flor. Mas la palabra del Señor permanece eternamente. Esta es la palabra cuya buena nueva os ha sido anunciada. Depuesta pues toda maldad, todo engaño y toda clase de hipocresía, envidia o maledicencia, como niños recién nacidos, anhelad la leche espiritual no adulterada para que, alimentados con ella, crezcáis en orden a la salvación. Si es que gustáis cuando bueno es el Señor, llegándoos a él, piedra viviente desechada de los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, disponeos de vuestra parte como piedras vivientes a ser edificados en casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesucristo. Pues se dice en la Escritura, he aquí que pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa, el que creyere en ella no se verá confundido. A vosotros, pues, los creyentes, corresponde el honor. Para los incrédulos, en cambio, la piedra desechada por los constructores ha venido a ser cabeza angular, ocasión de tropiezo y causa de escándalo. Tropiezan precisamente porque rehúsan creer en el Evangelio para el que habían sido destinados. Vosotros, por el contrario, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo peculiar,
para anunciar las grandezas del que os ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que en un tiempo no erais pueblo de Dios, ahora habéis venido a ser pueblo suyo, habéis conseguido misericordia, los que en otro tiempo estabais excluidos de ella. Exhortaciones especiales en medio de los paganos. Amadísimos, os exhorto como peregrinos y extranjeros que sois, a que os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. Conductos ejemplarmente en medio de los paganos, de manera que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día de la visitación en aquello mismo en que ahora os calumnian como a malhechores. Sujetos a toda autoridad. Vivid sujetos a toda autoridad humana por amor al Señor, sea el emperador como a soberano, sea los gobernadores como delegados suyos, para castigar a los que obran mal y premiar a quienes obran bien. Esta es la voluntad de Dios, que reduzcamos al silencio la ignorancia de los insensatos con nuestra conducta ejemplar. Siendo libres en vuestra calidad de cristianos, usad de libertad no como pretexto para encubrir la malicia, sino sabiendo que sois siervos de Dios. Respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. A los esclavos, siervos, someteos con todo respeto a los amos, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los violentos, pues agrada a Dios soportar por causa suya las vejaciones injustamente inferidas. En efecto, ¿qué gloria pueden proporcionaros los golpes sufridos como castigo de vuestras propias culpas? Mas si pacientemente toleráis los sufrimientos por haber obrado bien, esto es grato a los ojos de Dios. Ejemplo de Cristo. Más aún, esta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño, él que siendo ultrajado no respondía con ultrajes, siendo maltratado no amenazaba, sino que se abandonaba en manos del que juzga con justicia. Él que expió en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que muertos para el pecado viviésemos para la justicia, con sus heridas fuisteis curados. Pues erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. A las mujeres. Vosotras, mujeres, vivid sometidas a sí mismo a vuestros maridos, para que si algunos de ellos se muestran reacios a la palabra, sin palabras sean conducidos a la fe por vuestra conducta, viendo vuestro respetuoso y casto comportamiento, vuestro adorno no sea el extremo hecho de rizos y trenzados de oro y de vestidos, sino el interior que radica en la integridad de un alma dulce y tranquila. He ahí lo que tiene valor ante Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y obedecían a sus maridos. Ejemplo es Sara, que obedeció a Abraham llamándole Señor. Vosotras podéis ostentar el título de hijas suyas si hacéis el bien sin dejaros intimidar. A los maridos, igualmente vosotros varones, tratad con conciencia a vuestras esposas como a seres más débiles, honrándolas como a coherederas de la vida de la gracia, para que no encuentren estorbos vuestras oraciones. En general, finalmente, vivid todos unidos en un mismo sentir, sed compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. No devolváis mal por mal, ni injuria por injuria. Repito,
No devolváis mal por mal, ni injuria por injuria, sino todo lo contrario, bendecid siempre, pues para esto habéis sido llamados para ser herederos de la bendición. En efecto, quien quiera disfrutar de la vida y ver días felices, preserve su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Huya del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos de Dios están entre los justos y los divinos oídos escuchen atentos sus oraciones, mas el rostro del Señor se torna airado contra los que obran mal. ¿Y quién se atrevería a afligiros si fuereis celosos del bien? Si con todo os vieseis obligados a padecer por la justicia, dichosos vosotros, no temáis sus amenazas ni os turbéis, glorificad más bien al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre prontos para contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, siempre desde luego con dulzura, respeto y buena conciencia, para que queden confundidos en aquello mismo que os echan en cara los que interpretan mal vuestra buena vida cristiana. Mejor es sufrir por causa del bien que por causa del mal, si Dios así lo dispusiere. Ejemplo de Cristo. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, con el fin de conducirnos a Dios, muerto en la carne, vivificado en el espíritu, por cuanto habiendo partido anunció la salvación incluso a los espíritus que estaban en prisión, los cuales se habían mostrado reacios a la fe en otro tiempo, en los días de Noé, cuando se prodigaba la magnanimidad de Dios, mientras se construía el arca, en la cual repito y corrijo, mientras se construía el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron del agua que presagiaba el bautismo que ahora os salva a vosotros, no mediante la purificación de la inmundicia corporal, sino mediante la súplica hecha a Dios por una hecha a Dios por una conciencia buena, la cual recibe su eficacia de la resurrección de Jesucristo, que una vez sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Habiendo pues Cristo padecido en la carne, aimaos consiguientemente vosotros con la misma convicción. El que ha crucificado su carne ha roto con el pecado. Los días restantes de su vida mortal estarán al servicio no de las apetencias humanas, sino de la voluntad de Dios. Ya es suficiente que hayáis empleado el tiempo pasado en vivir a lo pagano, en lascivia, pasiones, embriagueces, orgías, borracheras y nefandas idolatrías. Extrañados ahora de que ya nos mezcláis con ellos en ese desbordamiento de inmoralidad, os insultan. De todo darán cuenta al que está pronto para el juicio de vivos y muertos. Para esto precisamente fue anunciada la buena nueva a los muertos, para que los encadenados en la carne por los hombres vivan según Dios en el Espíritu. Exhortaciones escatológicas. Proximidad de la parusia. Se acerca el fin de todas las cosas, sed sobrios y velad en la oración. Ante todo insistid en la caridad mutua, pues la caridad cubre muchedumbre de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. Ponga cada cual al servicio de los demás los dones recibidos como corresponde a buenos administradores de los distintos carismas de Dios. Si uno tiene el don de la palabra, que use de él como conviene a los oráculos de Dios. Si alguno tiene un ministerio, que lo ejerza como mandatario de Dios, de manera que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual se debe la gloria
y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ante las persecuciones, amadísimos, no os extrañéis como de algo insólito del fuego encendido en medio de vosotros, ordenado a vuestra purificación, sino alegraos más bien en la medida de vuestra participación a los padecimientos de Cristo, para que asimismo os podáis alegrar gozosos el día en que se manifieste su gloria. Dichosos vosotros si sois ultrajados en nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ninguno de vosotros se vea obligado a sufrir por homicida, ladrón, malhechor o por mezclarse en asuntos ajenos. Mas si padece por ser cristiano, no se avergüence, antes bien glorifique a Dios porque lleva este nombre, pues es llegado el tiempo de comenzar el juicio de Dios por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por nosotros, ¿cuál será el fin que aguarda a los que se han mostrado rebeldes al Evangelio de Dios? Pues si al justo se salva a duras penas, ¿dónde irán a parar el impío y el pecador? Así pues, incluso los que padecen por voluntad divina, encomienden al Creador fiel sus almas y continúen en la práctica del bien. A los pastores y fieles, a los presbíteros que hay entre vosotros, los exhorto yo, presbítero también y testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que habrá de manifestarse en el futuro. Apacentad y vigilad el rebaño que Dios os ha confiado, no por fuerza, sino de buena gana, según Dios, no por vil interés, sino con prontitud de ánimo, no con dominadores que hacen pesar su autoridad sobre la porción de fieles que les ha correspondido en suerte, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. De igual manera vosotros, jóvenes, vivid sumisos a los ancianos, revestíos todos mutuamente de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os ensalce a su tiempo. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, pues él se cuida de vosotros. Sed sobrios y estad en guardia. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente da vueltas y busca a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos esparcidos por el mundo soportan los mismos padecimientos. El Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su eterna gloria, Él mismo os perfeccionará después de un breve padecer, os confirmará, os fortalecerá y os consolidará. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Epílogo. Por medio de Silvano, a quien tengo por un fiel hermano vuestro, os he escrito estas pocas palabras para exhortaros y testificaros que la gracia de Dios, en la cual vosotros os mantenéis firmes, es la verdadera. Os saluda la iglesia de Babilonia, elegida por Dios, lo mismo que vosotros, y Marcos, mi hijo. Saludaos mutuamente en ósculo de caridad. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final de la primera carta de San Pedro. Ahora os traigo la segunda carta de San Pedro. Primero comenzamos con su prólogo, que dice así: Autor. El autor de la segunda P. muestra gran interés en aparecer como el príncipe de los apóstoles. Desde el primer momento se presenta como Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
Más adelante afirma que ha sido testigo de la transfiguración, lo cual equivale a decir que él es Pedro, el príncipe de los apóstoles. Se presenta como colega de San Pablo, a quien llama nuestro amadísimo hermano. Al presentar su escrito como una segunda carta, alude sin duda a la primera P. Lo cual es otra manera de confesar su personalidad. Esta insistencia por sí sola nos pone ya en guardia y nos hace pensar en un autor anónimo que ha querido colocar su escrito bajo el autorizado nombre de San Pedro. Era esta una costumbre de los tiempos que tiene muchos ejemplos dentro de la Sagrada Escritura. El análisis interno de la carta y los datos externos de la historia confirman ampliamente aquellas primeras sospechas. Hoy está bastante generalizada la opinión de que segundo P. no fue escrita por San Pedro ni siquiera durante su vida, sino más tarde, hacia el año 80, por un discípulo suyo probablemente. Este discípulo refleja sin duda en la carta la doctrina de su maestro y por eso puede colocarla con todo derecho bajo el seudónimo de San Pedro. El autor se inspira también ampliamente en la carta de San Judas, de los 23 versículos que componen la carta de San Judas. 19 se encuentran total o parcialmente en la segunda de P. Incluso por su forma literaria, las cartas 2P. y de San Judas son muy afines. Presentan más bien la forma de homilia que no la de una carta personal y familiar. Conviene recordar aquí que autenticidad no es lo mismo que canonicidad. Por eso, aunque se niegue la autenticidad petrina de segundo P. su canonicidad sigue en pie, es decir, la segunda P. está igualmente inspirada y como tal ha sido reconocida por la Iglesia solemnemente en el Concilio de Trento. Plan de la carta. Encabezamiento. Primera parte, exhortaciones y su motivación. A. Los dones recibidos de Dios deben empujarnos a la práctica de las virtudes como medio para progresar y llegar al término. B. Así lo exige también la futura venida de Cristo, cuya certeza está garantizada por el misterio de la transfiguración, del que Pedro ha sido testigo, y por las profecías del A.T. es decir, del Antiguo Testamento. Segunda parte, avisos contra los herejes libertinos. Tercera parte, la segunda venida de Cristo es cierta. Exhortación final y conclusión. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de la segunda carta de San Pedro. Ahora vamos con dicha carta en sí. Comenzamos con el encabezamiento. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe no menos preciosa que la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La gracia y la paz abunden en vosotros mediante el conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor. Exhortaciones y su motivación. Dones divinos, puesto que su divino poder nos ha otorgado lo necesario para la vida y la piedad mediante el conocimiento del que nos ha llamado para manifestación de su propia gloria y virtud, y por haber derramado con este fin sobre nosotros preciosas y ricas promesas en orden
a hacernos participantes de la naturaleza divina una vez que hayamos escapado de la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia. Practicar las virtudes. Por eso debéis esforzaros con toda diligencia en mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad amor fraterno, en el amor fraterno caridad, pues si estas virtudes se encuentran en vosotros y van en aumento, no permaneceréis ociosos y estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, quien de ellas carece es ciego y miope, se ha olvidado de purificar sus antiguos pecados. Consiguientemente, hermanos, esforzaos más y más por asegurar vuestra vocación y elección. De esta manera no tropezaréis jamás y se os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La futura venida de Cristo. Por más que ya las sepáis y estéis incluso afianzados en la presente verdad, nunca cesaré de recordaros estas cosas. Nunca cesaré de recordaros estas cosas, pues considero un deber estimularos con mis exhortaciones mientras habito en esta tienda, que pronto abandonaré según revelación recibida de nuestro Señor Jesucristo, pero me esforzaré para que en todo tiempo después de mi partida podáis tener presentes estas cosas, porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas artificiosamente combinadas, sino como testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando desde la grandiosa gloria se le hizo llegar esta voz: Este es mi Hijo querido, en quien tengo todas mis complacencias. Esta voz bajada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con Él en el Monte Santo, con lo cual nos confirmamos más aún en la palabra profética. Consiguientemente, vosotros mismos hacéis bien en poner en ella vuestra atención como en lámpara que luce el lugar tenebroso hasta que alboree el día y el lucero de la mañana despunte en vuestros corazones, sabiendo ante todo que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación privada, ya que tampoco han sido proferidas por humana voluntad en los tiempos pasados, sino que impulsados por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Avisos contra los herejes libertinos. Habrá falsos doctores. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también habrá entre vosotros falsos doctores, los cuales introducirán sectas de perdición, negarán al Señor que les redimió y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos les seguirán en sus lascivias, y por causa suya será maldecida la vía de la verdad. Llevados por la avaricia, traficarán con vosotros usando palabras mentirosas, pero la condenación que les amenaza desde antiguo no anda ociosa y su perdición no duerme. Su castigo es cierto, si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que, precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas en espera del juicio, ni perdonó al mundo antiguo, sino que reservándose solo 8 personas, entre las cuales Noé, como heraldo de justicia, desencadenó el diluvio sobre el mundo de los impios, y condenó a la destrucción y redujo a cenizas
las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que sirviesen de ejemplo a todos los impios del futuro, y libró al justo Lot, entristecido ante la conducta de aquellos hombres sin freno en su lascivia, ya que viéndose obligado a habitar en medio de ellos, este justo sentía torturada su alma inocente día tras día a causa de las obras nefandas que veía y oía. Sabe el Señor librar a los piadosos de la tentación y reservar a los impios para ser castigados el día del juicio, especialmente los que siguen los deseos impuros de la carne y desprecian la autoridad del Señor. Audaces y arrogantes no temen blasfemar contra las glorias, cuando los mismos ángeles, aun siendo superiores en fuerza y en poder, no se atreven a pronunciar contra ellas juicio injurioso en presencia del Señor. Pero blasfemando contra lo que no conocen, serán destruidos como brutos animales destinados por naturaleza a ser presa de la destrucción, y recibirán de esta manera el premio de su injusticia. Encuentran su felicidad en el placer de un día. Hombres corrompidos e inmundos se gozan en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen sus ojos llenos de adulterio y no se hartan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen el corazón habituado a la avaricia, son hijos de maldición, abandonado el camino recto, se extraviaron y siguieron el ejemplo de Balán, hijo de Bosor, que habiendo buscando el salario de la injusticia, encontró la represión de su falta de honradez cuando una muda bestia de carga habló con voz humana y frenó la insensatez del profeta. Son estos fuentes sin agua, nubes azotadas por el viento, a quienes están reservadas densas tinieblas, con sus petulancias llenas de fatuidad, despiertan los deseos carnales y la lascivia de aquellos que apenas habían logrado escapar de la compañía de los hombres que viven en el error. Les prometen la libertad mientras ellos son esclavos de la corrupción, puesto que somos esclavos de aquel que nos ha dominado. En efecto, si después de haber huido de las impurezas del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se dejan envolver y vencer por ellas, vienen a ser sus postrimerías peores que los comienzos. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que apartarse ahora de la ley santa a ellos confiada. Una vez conocida se cumple en ellos la verdad de aquel proverbio: el perro ha vuelto a comer lo que había vomitado y la cerda lavada torna a revolcarse en el cieno. La segunda venida de Cristo es cierta. Amadísimos, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas cartas mi propósito es el mismo: excitar con mis exhortaciones vuestra sana inteligencia. Recordad las palabras dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador transmitido por vuestros apóstoles. Sabed ante todo esto, en los días postreros vendrán hombres burlones y escarnecedores, dominados por sus propias pasiones, que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Pues han muerto los padres y nada ha cambiado desde entonces. Antes bien todo sigue como desde el principio de la creación. Intencionadamente quieren desconocer cómo desde el principio existían los cielos y la tierra,
salida por la palabra de Dios de las aguas y en medio de las aguas asentada, y como por estas el mundo de entonces pereció hundido en el diluvio, en cambio los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impios. Amadísimos, no se oculte sin embargo una cosa: un día es ante Dios como 1000 años, y 1000 años como un día. No retarda el Señor el cumplimiento de la promesa, como creen algunos que le acusan de tardanza, sino que usa de paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón, los cielos se desintegrarán entonces con gran estrépito, los elementos incendiados se disolverán y la tierra con todo cuanto hay en ella también escapará. Si todo ha de desaparecer de esta manera, ¿cuáles no debir ser vosotros en las santas costumbres y obras de piedad, mientras esperáis y aceleráis la venida del día de Dios, cuando los cielos incendiados se desintegrarán y los elementos abrasados se disolverán? Mas según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales habita la justicia. Exhortación final. Por lo cual, amadísimos, en espera de todas estas cosas, esforzaos por encontraros sin mancha, sin culpa y en paz en presencia del Señor. Tened por medicinal y salvadora la paciencia de nuestro Señor, como ya os lo escribió nuestro amadísimo hermano Pablo, según la sabiduría a él otorgada. De hecho, así se expresa en todas las cartas cuando trata de este tema. Es cierto que en estas se encuentran algunos puntos difíciles que los indoctos y poco asentados tergiversan para su propia perdición, lo mismo que hacen con el resto de la Sagrada Escritura. Vosotros, sin embargo, amadísimos, avisados de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de los licenciosos, decaigáis de vuestra firmeza. Creed más bien en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la segunda carta de San Pedro. Ahora continuamos con el prólogo de la primera carta de San Juan. Dicho prólogo dice así: Primera carta. Esta carta tiene una gran semejanza con el cuarto evangelio. Se ha llegado incluso a decir que se escribió para unirla. El evangelio tal vez como introducción. Por otra parte, el fin de esta carta es el mismo del evangelio: probar la divinidad de Jesucristo. Se desconoce a los destinatarios y se ignora la fecha de la composición, seguramente a finales del siglo I y con toda probabilidad en Efeso. Las ideas centrales de la carta son las mismas que las del Evangelio. Dios es luz, Dios es verdad, Dios es amor. El tema central de la carta es el amor. Dios es amor. Los cristianos, al ser hijos de Dios, han nacido del amor y se deben enteramente al amor. Segunda y tercera carta. La segunda carta está dirigida a la señora elegida. Se trata de un nombre simbólico que se refiere a una comunidad cristiana no identificada. Aparecen algunas ideas de la primera carta. La tercera carta está dirigida a Gayo, cristiano de una comunidad del Asia Menor. Gayo, muy querido de San Juan, ejerce la caridad con los peregrinos. San Juan le exhorta a que siga practicando la hospitalidad y la misericordia y fustiga la actitud de Diotrefes, que no tiene caridad.
Bueno, amigas y amigos, ahora vamos con el contenido de la primera carta de San Juan. Dice así: Exordio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado, lo que han tocado, que hay alguna letra que está medio borrada. Repito, lo que han tocado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Sí, la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que estéis en comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos todo esto para que vuestro gozo sea completo. La comunión divina y el pecado. He aquí el mensaje que le hemos oído a Él y nos anunciamos a vosotros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, estamos en comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y no estaría con nosotros la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno llegara a pecar, tenemos junto al Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La comunión divina y los mandamientos. Sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos. El que afirma que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente es perfecto el amor de Dios. He aquí por lo que amamos, repito y corrijo, es aquí por lo que sabemos que estamos en él. El que afirma que permanece en él debe conducirse como él se condujo. Queridísimos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento viejo, que teníais desde el principio. El mandamiento viejo es la palabra que habéis oído. Es por otra parte también un mandamiento nuevo el que os escribo, que es verdadero en él y en vosotros, porque se disipan las tinieblas y la luz verdadera brilla ya. El que afirma estar en la luz y odia a su hermano está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él ocasión alguna de caída. Pero el que odia a su hermano está en las tinieblas, anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Condición religiosa de los destinatarios. Hijitos, os escribo porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Padres, os escribo porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo porque habéis vencido al maligno. Niños, os escribo porque habéis conocido al Padre. Padres, os escribo porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo porque sois fuertes, la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. El amor del mundo y el de Dios. No améis al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos,
y el orgullo de las riquezas no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y con él su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. La verdad y los anticristos. Hijitos, es la última hora y como habéis oído, el anticristo viene y ahora ya han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es la última hora. Han surgido de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros, pero ha sucedido esto para que se manifestara que todos estos no eran de los nuestros. Vosotros, sin embargo, habéis recibido la unción que viene del Santo y todos tenéis la creencia. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que ninguna mentira puede proceder de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que dice que Jesús no es el Cristo? He aquí el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no posee ya al Padre. El que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca con vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo os ha hecho, la vida eterna. Os ha escrito esto acerca de los que quieren seduciros, pero vosotros haced que la unción que habéis recibido de Él permanezca en vosotros, y no tenéis necesidad que os enseñe nadie, pero conforme os ha instruido su unción acerca de todas las cosas. Y es veraz y no mentirosa, permaneced en Él conforme ella os ha enseñado. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él venga podamos sentirnos seguros y no nos avergoncemos de encontrarnos lejos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, reconoced también que Él que practica la justicia ha nacido de Él. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Derechos y deberes de los hijos de Dios. Ved qué grande amor nos ha dado el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios, y en efecto lo seamos. Si el mundo no nos conoce es porque no le ha conocido a Él. Queridísimos, desde ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Pero el que peca obra la iniquidad y el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se ha manifestado para quitar los pecados y que no hay pecado en Él. El que permanece en Él no peca. El que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, que no os seduzca nadie. El que obra la justicia es justo, quien peca es del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Por esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no obra la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No os admiréis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que odia a su hermano es un homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en sí mismo. En esto hemos conocido el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros, y nosotros debemos dar también la vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en la necesidad y le cierra su propio corazón, ¿cómo puede estar en él el amor de Dios? Amémonos no de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia delante de Él. En que si nuestra conciencia nos reprocha algo, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Queridísimos, si nuestra conciencia no nos reprocha, podemos estar tranquilos ante Él. Todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros según el mandamiento que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. Queridísimos, no os fiéis de todo espíritu, sino examinad los espíritus a ver si son de Dios. Por esto distinguiréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús, el Cristo venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual habéis oído decir que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, el amor de Dios y el amor del prójimo. Queridísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y el que ama ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en que ha mandado a su Hijo único al mundo, para que nosotros vivamos por Él. En esto consiste su amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Dios el que nos ha amado a nosotros, y ha enviado a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridísimos, si Dios nos ha amado de este modo, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Jamás ha visto nadie a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. Por esto conocemos que estamos con Él y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. El que confiere que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído. Dios es amor, y el que está en el amor está en Dios y Dios en Él. En esto consiste la perfección del amor en nosotros, en que tenemos confianza absoluta en el día del juicio, porque como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, por el contrario, el amor perfecto desecha el temor, pues el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. En cuanto a nosotros, amémonos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano,
es un mentiroso. El que no ama a su hermano que ve no puede amar a Dios que no ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de él, que el que ame a Dios ame también a su hermano. La fe en Jesucristo. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. El que ama al que ha engendrado, ama también al que ha nacido de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es Él, Jesucristo, el que ha venido con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y es el Espíritu, el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es más grande, pues el testimonio de Dios es que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio. El que no cree en Dios le considera mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os escribo esto para que sepáis que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios tenéis la vida eterna. La oración y el pecado. Esta es la seguridad que tenemos en Dios, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, repito y corrijo, y si sabemos que nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos también que poseemos ya lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no merece la muerte, ore y Dios le dará la vida. Esto para los que pecan sin merecer la muerte. Hay un pecado que merece la muerte. Yo no digo que pidan por este, toda injusticia es un pecado, pero hay pecados que no merecen la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pero el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Nosotros sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está en poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final de la primera carta de San Juan. Ahora continuamos, amigas y amigos, con la segunda carta de San Juan, que dice así: saludos y felicitaciones, yo, el presbítero, a la señora elegida y a sus hijos, que amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, en virtud de la verdad, que mora en nosotros y en nosotros estará para siempre. Que la gracia, la misericordia y la paz sea con vosotros de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en la verdad y en el amor. Exhortación a la caridad fraterna. Me he alegrado grandemente al encontrar que tus hijos caminan en la verdad conforme al mandamiento recibido del Padre. Te ruego, oh Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El amor consiste en que caminemos según sus mandamientos, y este mandamiento, tal y como lo habéis recibido desde el principio,
es que caminéis en el amor, porque han irrumpido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesús como el Cristo venido en carne. He aquí el seductor, el anticristo, velad sobre vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestros trabajos, sino para que recibáis una recompensa plena. El que va más allá y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios, pero el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa y no le saludéis, pues el que le saluda participa de sus malas obras. Conclusión, tengo muchas más cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo en papel y tinta, pues espero ir pronto a vosotros y hablaros de viva voz para que vuestra alegría sea completa. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final de la segunda parte de San Juan. Ahora proseguimos con el principio de su tercera carta. La tercera carta de San Juan. Bueno, comenzamos. Saludos y felicitaciones. Yo el presbítero, al queridísimo Gallo, a quien amo en la verdad, queridísimo, deseo que prosperen todas tus cosas y tú que goces de buena salud de la misma manera que está tu alma. Me he alegrado grandemente cuando han llegado los hermanos y han testificado acerca de tu verdad, es decir, como tú caminas en la verdad. Mi mayor alegría está en oír que mis hijos andan en la verdad. Queridísimo, obras fielmente en todo lo que haces por los hermanos. Aunque sean extranjeros, ellos han dado testimonio de tu caridad ante la Iglesia. Harás una obra buena, proveyéndoles para el viaje de una manera digna de Dios, porque se pusieron en viaje por amor al nombre, sin recibir nada de los paganos. Es nuestro deber acoger a estos hombres para ser así cooperadores de la verdad. Diótrefes y Demetrio. He escrito algo a la Iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona ocupar el primer puesto, no nos admite. Por eso, si llego a ir, no dejaré de recordarle su conducta, pues dice neciamente de nosotros cosas malas. No contesto con esto, no recibe a los hermanos y reprende y echa de la comunidad a los que quieren recibirlos. Queridísimo, no imites el mal sino el bien. El que hace el bien ha nacido de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todo el mundo da testimonio de él, aunque la misma verdad nosotros mismos damos testimonio de él, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Conclusión, tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. Que la paz sea contigo, te saludan tus amigos, saluda a los amigos nominalmente. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la tercera parte de San Juan. Es decir, la tercera carta. La tercera carta de San Juan. Ahora continuamos con el prólogo de la carta de San Judas, que dice así. El autor de la carta es San Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, primo por tanto de Jesús, uno de los apóstoles del Señor. La carta está dirigida a los judíos cristianos y escrita hacia el año 65. Tiene gran semejanza con la segunda carta de San Pedro. San Judas se enfrenta con los soberbios y con los lujuriosos, amenazándoles con duros castigos. Al propio tiempo exhorta a los cristianos a permanecer firmes en la fe y a cumplir con sus deberes religiosos.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de la carta de San Judas. Ahora vamos con dicha carta en sí, que dice así. Dirección, saludo y motivo de la carta. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y conservados para Jesucristo. Que la misericordia, la paz y la caridad os sean copiosamente otorgadas. Queridísimos, tenía un gran deseo de escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto obligado a hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que de una vez para siempre ha sido transmitida a los santos, porque se han introducido furtivamente entre vosotros algunos hombres ya de antiguo predichos para caer en esta condenación, impios que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y se niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Los falsos maestros, quiero recordaros, aunque sepáis ya de una vez para siempre todas estas cosas, que el Señor, después de haber salvado al pueblo de la tierra de Egipto, hizo a continuación parecer a los incrédulos y ha reservado en eterna prisión en el fondo de las tinieblas para el juicio del gran día a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que perdieron su propia mansión, como a Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, que al igual que aquellas se dedicaron a la fornicación y a vicios contra la naturaleza, quedaron como ejemplo sujetas a la pena del fuego eterno. De un modo semejante también estos, alucinados en sus delirios, manchan su cuerpo, desprecian la autoridad del Señor y blasfeman las glorias. Ejemplos del Antiguo Testamento. El mismo arcángel Miguel, cuando contendía con el demonio disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio afrentoso, sino dijo: que el Señor te condene. Mas ellos insultan aún las cosas que ignoran y lo que conocen por naturaleza, como las bestias irracionales, les sirve para su corrupción. Ay de ellos, porque tomaron el camino de Caín y se precipitaron en el pecado de Balán por afán de lucro y perecieron en la rebelión de Core. Estos son los que deshonran vuestros agapes, banqueteando sin vergüenza alguna, apacentándose a ellos mismos, nubes sin agua arrastradas por el viento, árboles infructuosos en el otoño, 2 veces muertos, arrancados de cuajo, olas bravias del mar que arrojan la espuma de sus impurezas, estrellas errantes a las que está reservada la oscuridad de las tinieblas por toda la eternidad. Ya profetizó de ellos Enoc, 7º patriarca después de Adán, diciendo: ved cómo viene el Señor entre sus santas miriadas, a entablar el juicio contra todos y a confundir a todos los impios por todas las obras de impiedad que cometieron y por todas las insolencias que estos pecadores impios pronunciaron contra él. Estos son murmulladores descontentos que viven a capricho de sus pasiones. Su boca profiere fanfarronadas, adulando a las personas con vistas a su interés. Exhortación a los cristianos. Pero vosotros, queridísimos, acordaos de las palabras que os predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían: en los últimos tiempos habrá impostores que vivirán a capricho de sus pasiones impias. Estos son los que provocan discordias, hombres sensuales privados del espíritu. Vosotros, en cambio, queridísimos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para la vida eterna. A los que vacilan, convencedlos, a otros salvadlos, arrancádlos del fuego, compadeceos con temor de otros, aborreciendo hasta la túnica manchada por su cuerpo. Dexología, conclusión. Al que es poderoso para guardaros sin pecado y presentaros intachables con alegría ante su gloria, al único Dios nuestro Salvador por Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, la soberanía y el poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los tiempos. Amén. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la carta de San Judas, así como su prólogo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable recibir comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, si llegáis hasta aquí os doy las gracias de todo corazón. Ya queda muy poquito para que acabe la Biblia íntegra, amigas y amigos. Queda lo mejor, el Apocalipsis. Muy pronto os lo voy a traer. Estar muy atentos. Bueno, hasta pronto. Saludos.